Muy buenas tardes. Bienvenidos a este culto de adoración. Escuchemos y meditemos preparando nuestro corazón durante este preludio que estará interpretado por nuestro hermano el maestro Pimentel. Y posteriormente entonemos los himnos número 43, Santo, 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 y número 3, Eres digno.
Continuemos con el llamamiento a la adoración que se encuentra en la palabra de Dios en Apocalipsis 5, del 1 al 5. Escuchemos. El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, en medio de nosotros, porque tú nos cuidas y nos proteges. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para alabarte y glorificarte, Señor. En este momento invocamos tu presencia entre nosotros, Señor. A pesar de estar cada uno en diferentes lugares, estamos unidos en ti, Señor. Tú nos unes y por eso venimos ante ti para presentar este culto de adoración y alabanza. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos y estén listos para escuchar tu voz, atender tu llamado y obedecerte, pues hemos invocado tu presencia con este mismo fin. En el nombre de Jesucristo es que te lo pedimos. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios, cantando los himnos A Cristo Coronar 221 y después el himno 225, Loor al Inmortal Rey. Digno
Continuemos con la lectura de la palabra de Dios en la porción del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Escuchemos lo que esta lectura nos dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el momento de acercarnos a Dios a través de la oración, y vamos a ser dirigidos en ello por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener un momento de oración, mis amados hermanos y amigos. Voy a leer este Salmo 61. Dice de la siguiente manera: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alto que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El verso 3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Padre, te damos muchísimas gracias en este día. Estamos profundamente agradecidos contigo porque nos permites adorarte, nos permites glorificarte, nos permites exaltar tus atributos. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque tenemos el alto privilegio, aunque nuestros cultos no son presenciales, sino es a través de este medio, porque tenemos la libertad de glorificar tu nombre y tenemos la libertad de que nuestros cultos es transmitido a través de este medio electrónico, donde en otras partes del mundo no tienen este privilegio. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes también a otros hermanos, que tú los bendigas y que les des la oportunidad y que tú extiendas tu misericordia, tu mano, para que ellos puedan compartir tu palabra, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque hace 8 días celebramos 2 eventos de suma importancia.
el mes de la Reforma, el aniversario de nuestra iglesia, donde hemos visto tu fidelidad, tu misericordia. Estamos llenos de gratitud, Señor, porque nunca has abandonado a tu pueblo, nunca has dejado a tu pueblo, has estado con nosotros día y noche, Señor. Pero también queremos rogarte, Señor, que tú extiendes tu mano a través de la vida de mi esposa, Señor. Que tú le des la sanidad que ella necesita. Y no solamente a ella, sino en todas partes, Señor, donde hay necesidades. Hay gente, pues, que están enfermos. Hay gente, pues, que no tiene trabajo. Hay personas, pues, que están pasando momentos difíciles. Quizás hay personas que han perdido, pues, sus seres queridos. Queremos rogarte, Señor Jesús, que tú extiendes tu mano y que tú obres y que tú te manifiestes, bendito Dios. Oramos también, Señor, en este mes de noviembre, donde celebramos, donde llevamos a cabo nuestras conferencias a Semana de Misiones. Oramos por los expositores, oramos por la iglesia que se conecte, pues, en ese día para que escuchen estas conferencias, que será de gran bendición para nosotros, como compartir tu palabra a aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú obres, pues, que tú te manifiestes. Oramos por tu pueblo y sabemos, pues, que tu pueblo están en todas partes del mundo. Oramos que tú te manifiestes, pues, que tú obres, bendito Dios. Oramos, Señor, que durante esta semana, pues, que inicia, que tú nos guardas, pues, que tú nos protejas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Participemos ahora de este culto, presentando ante Dios nuestra ofrenda que hemos preparado para ello, agradeciendo todas las bondades que Él nos da a través de su provisión para nuestra vida. Podemos continuar depositando nuestras ofrendas en la cuenta del banco o guardándola para cuando nos reunamos entregarla toda. Escuchemos la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 4, 9 al 10. Ahora tendremos una participación especial. Hermoso cántico de Pascua.
mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro sermón, que se titula El Verbo y Dios, se encuentra en los libros de Juan 1 y Colosenses 1 y va a ser dirigido por nuestro hermano anciano de la iglesia, Marcos Mercado Estrada. Estemos atentos a lo que Dios nos enseña en estos momentos. Buenas tardes, hermanos. Les invito para que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, versículos 1 y 2. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora les invito a que abran su Biblia también en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra contenida en el Evangelio de Juan con ustedes en esta tarde. En la clase de escuela dominical, Visión General del Nuevo Testamento, que tenemos todos los domingos a las 10:30 horas, acabamos de terminar el estudio del Evangelio de Juan. Juan redactó su Evangelio siendo ya viejo en la ciudad de Éfeso, alrededor del año 95 al 100 después de Cristo, cuando ya había pasado la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo. El Evangelio según San Juan, al igual que cada una de las porciones de la palabra de Dios, es un libro extraordinario. Aunque la gramática del libro es sencilla y no hay duda en cuanto a las palabras, sin embargo la profundidad de su contenido no la alcanzamos a comprender, escapa a nuestra mente. Hendrickson, el gran comentarista, dice que es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Es un escrito único en sustancia, estilo y en presentación. El libro nos dice que Jesús afirmó ser el dueño legítimo de todas las cosas. Él afirmó ser el pan de vida, el agua viva, el buen pastor que daría su vida por las ovejas, el Mesías mismo, el camino a Dios, el objeto legítimo de la fe y la adoración. Y Jesús es una persona tan completamente divina en todos los sentidos, que es el único que podría haber dicho: yo y el Padre una cosa somos. El Evangelio principia diciendo que Él es el Logos, el Verbo, la palabra, lo dicho, la revelación, la razón, la lógica, la sabiduría, etcétera, etcétera. Es decir, es el sentido profundo de todas las cosas, incluyendo la vida, la historia y la verdad. En el prólogo de este Evangelio, que abarca los versículos del 1 al 18, el evangelista nos da la finalidad, el enfoque de todo el libro, y encontramos la orientación necesaria para que podamos entender la profundidad del mensaje que contiene este libro. El día de hoy vamos a meditar únicamente sobre las palabras que encontramos en los versículos 1 y 2, que dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vayamos en primer lugar a analizar las primeras tres palabras. Las primeras tres palabras de estos dos versículos dicen: en el principio. Miren ustedes, la Biblia es el único libro sobre toda la tierra que nos habla de eventos que ocurrieron allá en la eternidad, y que eventos que van a pasar allá en la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad nos encontramos con un problema. La relación de eternidad a tiempo constituye uno de los más difíciles problemas de la filosofía y de la teología. Hay quienes han dicho que la eternidad es la ausencia del tiempo. Berkov, el gran comentarista, dice, el gran teólogo, que la infinidad o infinitud en relación con el tiempo se llama eternidad.
La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios es simplemente diciendo que su duración abarca edades sin fin. Miren ustedes, Dios es el eterno yo soy. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Miren, nosotros jamás podríamos, mediante el conocimiento intelectual o mediante el análisis o la deducción científica, saber lo que pasó allá en la eternidad. En primer lugar, porque ningún ser humano estuvo presente. En segundo lugar, porque eso no depende de un esfuerzo intelectual. Sabemos de algunos eventos que ocurrieron en la eternidad gracias a la revelación divina que tenemos en la palabra de Dios. Y los versículos que estamos analizando nos revelan algunos de estos hechos. Y su intención es que nuestra mente se ubique en el momento de la creación. Después de los versículos del 3 al 5, nos hablan de la actividad del Verbo llevando a cabo la creación de todo el universo, ya sea visible o invisible. Entonces continuemos con nuestro análisis de las siguientes tres palabras. Ahora dicen, en el principio, las tres palabras son, era el Verbo. Era el Verbo. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando esto sucedió, el Verbo ya existía. Entonces, este versículo nos habla de la preexistencia, de la eternidad del unigénito Hijo de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Este primer versículo del Evangelio de Juan nos dice claramente que Jesús existía desde la eternidad. Entonces, el Evangelio de Juan empieza maravillosamente. Estos primeros versículos nos dicen varias cosas fundamentales. La primera es que afirma que Jesús es divino. Asegura y enseña su divinidad, o dicho más preciso, afirma la deidad y divinidad del Señor Jesucristo. Miren ustedes, la Biblia nos dice claramente que Él creó todas las cosas. Él no es un ser creado. Como Hijo de Dios no tiene un principio. Él no fue creado o hecho por Dios el Padre, pues ha existido eternamente y eternamente existirá. Jesucristo siempre ha existido como Dios. En su encarnación se hizo también hombre. Y nos referimos a Él como Dios hombre. Desde que ocurrió la encarnación, Jesucristo ha existido como una persona con dos naturalezas. Estas dos naturalezas no se mezclan, pues se distinguen entre sí, pero al mismo tiempo se unen. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y esto es a lo que los teólogos llaman la unión hipostática. Y como Dios, Él existe desde la eternidad. Jesús es autoexistente, existe por sí mismo. Él existe desde antes que todas las cosas fueron creadas. Y esto lo encontramos en el versículo 3, que declara que estuvo presente en el momento de la creación del universo, cuando el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús existió antes de que todo el universo, de que todas las cosas visibles e invisibles que conocemos, fueran creadas por Él. Miren ustedes, Jesús es el único hombre que existió antes de ser concebido y nacido en este mundo. La Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos dice lo siguiente. Dice que Cristo nos habla de la preexistencia de Cristo, es decir, que existe antes de las cosas. Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17, fíjese lo que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Ahora nuestro Señor Jesucristo mismo, Él nos habló de su preexistencia, y esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces esto nos habla claramente de que existió antes de que el mundo fuera creado. Otra prueba de la preexistencia de Cristo como parte de la Santísima Trinidad es el momento de la creación, y en particular en el momento de crear al hombre, cuando las Escrituras utilizan un verbo en plural, lo que indica que más de una persona estaba participando en la acción. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 1, al principio de nuestras Biblias, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando la Biblia dice hagamos, está usando el verbo en plural, ya que al usarse el verbo en plural está hablando de la bendita Santísima Trinidad, ya que las tres personas participaron en la creación del hombre. El apóstol Pablo, en el gran pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 6, afirma que Jesús estaba en la forma de Dios antes de su encarnación. Fíjense lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el segundo capítulo de Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vayamos ahora a la sexta palabra de este versículo, que dice: en el principio era el verbo. Verbo. ¿Por qué usa la palabra verbo? El verbo. El doctor Neuhaus, cuando escribió una serie de lecciones de la escuela dominical, dijo que el término verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 1, en Juan capítulo 1, versículo 14, y en primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 13, dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra verbo sirve para dos propósitos distintos. Una, proporciona expresión del pensamiento interno. Dos, revela este pensamiento. Cristo, como el Verbo de Dios, expresa, refleja la mente de Dios. También revela lo que es Dios al hombre. Este versículo también puede interpretarse como: en el principio era ya el Verbo. Es decir, cuando todas las cosas empezaron, el Verbo ya era. La idea en el idioma griego en el que fue escrito el Evangelio de Juan es: en el principio ya había el Verbo. Es decir, en un principio ya estaba el Verbo. Lo que es más, el versículo 3, cuando habla de la creación, da énfasis a esta idea. Es decir, cuando no había nada, ya había el Verbo. Ya existía el Verbo. Todo depende de Él. Él es el responsable de la existencia de todo. Jesucristo previamente existía como Dios. En su encarnación se hizo hombre también, y nos referimos a Él como Dios hombre. Vayamos ahora a las siguientes 6 palabras del versículo 1. Dice el versículo 1: y el Verbo era con Dios. Estas 6 palabras describen la vida de Cristo allá en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Estas 6 palabras nos dicen que aquella vida era rica, gloriosa, llena de infinita delicia, de serena bienaventuranza en la presencia del Padre.
Allá en la eternidad existían las tres personas de la bendita Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales participan igualmente de la esencia y sustancia. Cada una de estas personas es Dios, pero no son tres dioses. El escritor Maurice Roberts dice que las personas de Dios moran juntas entre sí. El Padre mora en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo y el Espíritu residen en el Padre. El Espíritu y el Padre moran en el Hijo. Y la palabra técnica que se utiliza para designar esta mutua morada en Dios es la circunmincesión. Ahora, las tres personas de la Trinidad se aman y deleitan entre sí. Cada persona conoce perfectamente a las otras dos. Sin la Santísima Trinidad, quiero que oigan bien esto, sin la Santísima Trinidad no habría salvación, ya que en el Ordo Salutis el Padre es el que decreta la salvación, el Hijo es el que la ejecuta, es decir, el que se encarga de llevar a cabo el plan de salvación, y el Espíritu Santo es el que pone la semilla de vida en un corazón muerto, nos regenera, nos santifica y nos prepara para ir al cielo. Nuestra mayor aspiración en esta vida debe ser andar en comunión con estas tres benditas personas y alabar a Dios sin cesar. Miren ustedes, los creyentes en Cristo tenemos una relación con la Trinidad. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Salvador. Tenemos también a Dios como nuestro Padre y al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Entonces, si el primer mandamiento que encontramos en la palabra de Dios es amar a Dios, entonces debemos amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Hay un solo Dios. Los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo pertenecen a las personas. Dios es autoexistente, existe por sí mismo y es eterno. El Señor Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a glorificarme a mí, sino a glorificar al Padre. Y Él dice: ningún hombre puede glorificar a Dios sin glorificar al Hijo. Así que alguien que trata de tomar algo del Hijo es obra del maligno. Miren, nosotros no creemos en un Dios unitario, somos trinitarios. El mensaje del cristianismo es un mensaje trinitario. Jesús mismo lo dijo, Él dijo: el que cree en Dios, cree también en mí. Creemos en Dios en tres personas como una Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sí y amén. Y es una verdad esencial. No hay evangelio sin ello, no hay salvación. Esto es lo más importante para acabar pronto. No hay salvación sin la participación de las tres personas. Esas son cosas que son estupendas, son majestuosas, son tan intensas que no podemos comprenderlas. Nuestra imaginación se queda completamente derrotada. Pero ahora bien, la forma de Dios de salvarnos, la forma del Padre de salvarnos, es la razón por la cual debemos darle gracias al Padre, ya que Él hizo todo a través de la bendita persona de su Hijo unigénito. Así que ahora bien, ¿cuál es el plan de Dios? Dice la palabra de nuestro Dios: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces debemos dar al Hijo la preeminencia. Debemos dar al mismo tiempo la gloria al Padre y también al Espíritu Santo, que hace la obra en el corazón del hombre al mismo tiempo. Alabamos, adoramos a las tres personas benditas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay otros pasajes de la Biblia que confirman la divinidad de Cristo como parte de la Trinidad. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible. Otra forma de esta expresión la encontramos también en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es el Hijo unigénito de Dios, es el Hijo único de Dios. Este Hijo es Dios, como el Padre es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. 3 personas, pero un solo Dios eterno. Debe dársele a Él la preeminencia, porque Él es el eterno Hijo de Dios, unigénito, no creado, unigénito del Padre, es Hijo unigénito. No hay nadie como Él. Jesús es la imagen misma del Dios invisible, del eterno Padre. Es la cosa más grande que jamás hemos oído en este mundo. ¡Qué declaración! ¡Qué aseveración! Esto es de lo que se trata la encarnación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios es espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios. Fíjense lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 7. La respuesta dice: Dios es un espíritu en sí y por sí mismo infinito. En su ser, gloria, bienaventuranza, perfección suficiente en todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio y santo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y en verdad. Es inaccesible, pero ¿saben qué? Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es algo tremendo, ¿no es cierto? Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el Hijo en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y el apóstol Pablo lo complementa en el versículo 9 de este mismo capítulo diciendo: porque en Él habita corporalmente se refiere a un cuerpo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1, versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? La respuesta es toda la plenitud de Dios. Dice que le agradó a Dios que en Él habitase toda la plenitud. Y el Hijo tiene toda la plenitud de Dios y en todo tiene toda la preeminencia. ¿Saben por qué? Él es el eterno Hijo de Dios. Es coigual, coeterno con el Padre. No es el más grande y brillante de los ángeles. Él está antes de cualquier ángel. Está por encima de todos los ángeles. Él es el Hijo unigénito y amado de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vino y habitó entre nosotros. Tomó un cuerpo como el nuestro. Por eso lo adoramos y le alabamos, porque Él es el único. No hay nadie como Él. Él tiene la preeminencia por lo que es y cómo es. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El versículo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Para concluir, analicemos las 7 palabras del versículo 2. El versículo 2 nos dice de la siguiente manera: este era en el principio con Dios. Es decir, el Verbo era con Dios. Hendrickson indica que de acuerdo a las palabras utilizadas en el original griego, estas deberían traducirse como: el Verbo estaba en el principio cara a cara con Dios. El significado es de que el Verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre y que aquel hallaba supremo deleite en esta comunión.
Si leemos estas palabras en el original griego, dicen kaiteos en hologos. Y el predicado va antes del sujeto, o sea que una traducción literal sería, y Dios estaba en el verbo. La traducción de Reina Valera es, y el verbo era Dios. Pero lo importante de las dos traducciones es que todo el énfasis recae en la absoluta divinidad de Cristo. Y vayamos al último versículo 2 que dice, este era en el principio con Dios. El doctor Naehaith mencionó que fue una decisión difícil de los traductores, ya que no dijeron este estaba con Dios, sino este era con Dios. Pero esto también podría traducirse como este mismo estaba en el principio, cara a cara con Dios. Por lo cual podemos decir que se habla de una existencia compartida. El verbo no puede ser disasociado de Dios. De esta manera Juan afirma la preexistencia del verbo, es decir, de Cristo. En pocas palabras, este verbo absolutamente divino, que existía desde la eternidad como una persona distinta, gozaba de amorosa comunión con el Padre. Entonces nos queda muy claro la definición, la declaración de la divinidad de Cristo, su eternidad y su existencia personal y distinta. Y algo maravilloso, que más adelante el apóstol Juan, en este mismo capítulo, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algo maravilloso. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Concluyo repitiendo las palabras de estos dos maravillosos versículos, ricos en contenido teológico. En el principio era el verbo, y el verbo estaba cara a cara con Dios. Era con Dios. Y Dios estaba en el verbo era Dios. Este mismo estaba cara a cara con Dios en el principio. Hermanos, esto es maravilloso. Cristo es el principio y el fin. Es decir, como dice Apocalipsis, es el alfa y la omega. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el primogénito de toda la creación. Es el primogénito de entre los muertos. Es el creador de todo. Él es el sustentador del universo. Él es la cabeza de la iglesia. Y algo sumamente importante que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te llamamos Padre porque tu Hijo, el Verbo encarnado, nos enseñó a llamarte Padre. No podemos menos que alabarte, glorificarte por tu plan maravilloso para nuestra salvación. No podemos menos que maravillarnos al saber que tu Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros para morir en la cruz por nuestros pecados y dar vida eterna a todo aquel que crea en Él. Gracias por tu amor manifestado en tu Hijo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Respondamos a este mensaje de Dios entonando el himno número 159, Cordero del Señor. Al terminar tendremos la bendición apostólica y cantaremos todos la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor.
Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.